Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la predicación vespertina. Mis hermanos, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, les damos la más cordial bienvenida, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que nos acompañan desde su hogar, a nuestros hermanos que incluso nos ven de otros lados, de otras ciudades, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues seamos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro análisis, hermanos, bíblico, lo que Dios tiene que decirnos exactamente en el recorrido que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero pues vamos a orar primero, vamos a pedir a Dios que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos guíe para poder entender su palabra. Al final Él es el autor de la palabra, vamos a pedirle a Él que sea quien nos hable. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos la oportunidad de estar reunidos, Señor, ahora a través de las redes sociales, de los equipos electrónicos, mi Dios, pero estamos, Señor, en el mismo deseo y necesidad de tu palabra, y sabiendo que tú, Señor, eres omnipresente, pues estás con cada uno de nosotros, y tú hablarás, mi Dios, a nuestros corazones y nos enseñarás a partir de lo que has dado en tu palabra. Así, Señor, entonces podamos entenderla, tengamos un corazón dispuesto para recibir la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a meditar en la sección que corresponde al día de hoy, que es el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículos 16 al 34. Hechos 17, versículos 16 al 34. Le vamos a dar lectura en voz alta, mis hermanos, todos juntos. Dice entonces así la Biblia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos
Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Mis hermanos, tenemos al apóstol Pablo en una situación interesante, en un lugar muy desafiante. Vamos a ponernos en contexto. Segundo viaje misionero. Pablo y Silas comienzan su recorrido para poder ir a visitar a los hermanos de las iglesias donde estaban. Sin embargo, la ruta trazada por ellos se vio totalmente modificada por el Espíritu Santo. Él fue el que persuadió a Pablo y a Silas de no seguir el mismo camino, sino de irse por otro. La razón, la necesidad de la predicación de Jesucristo. Dios les concede experimentar, hermanos, una manera en la que alguna persona en la región de Macedonia oraba por ayuda a Dios. Dios recibió esa oración y le permitió al apóstol poder ser sensible a esa voz que en la distancia simplemente decía, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y entonces Pablo y Silas, entendiendo que Dios los guiaba para aquel lugar, fueron, ¿se acordará usted? Y luego, hermanos, llegaron a Filipos. En Filipos se van a escuchar a la reunión a la orilla del río. Allí no había sinagoga, no se podía predicar de otra manera más que en las orillas del río. Y conocen a Lidia. Y Lidia les lleva a su casa y allí ellos comienzan a creer. En el proceso se da el caso de una mujer endemoniada que proveía mucho dinero a sus dueños, a esta sierva. Pablo y Silas expulsan al demonio dentro de ella y ellos entonces son amenazados por los dueños de esta sierva y son llevados a prisión, son humillados, son azotados y son puestos en la prisión de más al fondo. Allí, hermanos, el carcelero observa un milagro, puede presenciar el poder de dos personas que estaban en testimonio y estaban en inocencia, hermanos, en medio de todo lo que estaba pasando. Y él también, hermanos, procede al arrepentimiento después de la predicación. Llegan a Tesalónica, hermanos, y hay algunas dificultades allí, precisamente con judíos que estaban ahí acusándolos porque no estaban de acuerdo en aceptar que Jesús resultara ser el Cristo esperado. Y Pablo, mediante las Escrituras, les mostraba que eso era verdad. Así que buscaron una turba de gentes, hermanos, ociosos, esa es la palabra que dice Lucas al narrar. Había hombres ociosos. En la mañana vimos cuál es el problema con la ociosidad. Estos judíos fueron y buscaron ociosos y llegaron enardeciendo a la gente, le acusaron a Pablo y Silas, no los encontraron, se llevaron a Jasón, lo llevaron ante las autoridades y dijeron, nos quieren cambiar de rey. Nosotros somos bien leales a César, pero bien leales a César estos. Sin embargo, Pablo y Silas logran escapar y llegan a Berea. En Berea, una iglesia muy humilde, muy noble, muy preciosa,
que se dedicaba precisamente a la palabra del Señor. Estos eran una iglesia de la palabra, eran una iglesia de las Escrituras, porque toda predicación de Pablo y Silas era llevada al análisis personal. Estos hermanos literalmente oían la predicación y llegaban a su casa. Vamos a ver si lo que nos dijo es verdad, y vamos a repasar el sermón, así que tome notas. Todos quisiéramos, hermanos, tener el corazón de los de Berea. Por lo menos eso esperábamos. Terminando la predicación, verifique usted la predicación. Corrobore usted, tome apuntes. Y eso fue lo que ocurrió, pero pues los de Tesalónica, hermanos, que llegan también a Berea, ¿se acuerda? Que llegan también alborotando a la gente. Y bueno, aquí pasa algo interesante. Hacen que Pablo salga de esa región. Mientras que Silas y Timoteo se quedaron ahí todavía un poco, y Pablo sale escondido y llega hasta Atenas, a Grecia. Y ahí, hermanos, pues comienza nuestra lectura. Dice el versículo 16, Pablo los esperaba en Atenas, hablando de Silas y de Timoteo, pero mientras eso pasaba, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No solamente, hermanos, era uno, dos o tres. La cultura griega era caracterizada por tener múltiples deidades. Tenían un dios para cada tema, para cada asunto, para cada situación. Tenían un dios y tenían una historia, una mitología muy grande. Igual no cambió mucho con la presencia romana, simplemente les cambiaron los nombres a sus dioses. Pero Pablo, hermanos, llegó. Ojo, cuando dice se enardecía, no está hablando de coraje, no está hablando de enojo. El apóstol no llegó y se puso a derribar los altares de toda la gente, sino que en su corazón realmente empezó a ver esa necesidad de aprovechar oportunidad para predicar. Y no se levantó alborotando, ni gritando, ni desafiando. Fíjese bien lo que dice: discutía en las sinagogas con judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Siempre aprovechó la oportunidad para hablar. Recordemos que incluso cuando él escribe a Timoteo, ya en sus cartas finales, hermanos, le dice: insta a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra. Aprovecha la oportunidad, aprovecha cualquier oportunidad que tengas. Pero en su corazón, hermanos, para que Pablo llegó en Atenas, sí había sinagoga judía, llegó a hablar ahí con los judíos, con los piadosos, y ya al salir a las plazas, a hablar con las personas que estaban ahí, hermanos, pues ya él está abriendo el evangelio no solo a judíos, sino a literal atenienses, a griegos genuinos. Entonces esto sí es interesante, y nos da un dato, dice, y algunos filósofos, estos ya son maestros en el pensamiento ideológico, filosófico griego, hermanos. Le da dos nombres: los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Pero ¿quiénes son estos? ¿Qué creían los epicúreos? ¿Qué creían los estoicos? Hermanos, la corriente filosófica de los epicúreos, hermanos, ellos eran literalmente materialistas, buscaban el placer físico. Si te da gusto, hazlo; si te sientes bien, hazlo, desarróllalo y vive así. Ojo, mientras no lastimes a nadie. No sé si se da cuenta que esas filosofías siguen bombardeando. Mientras tú estés bien, mientras tú te sientas bien, busca el placer personal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros como materia somos seres imperfectos. ¿Qué es lo que tenemos? El aquí y el ahora. Dios no negaba la existencia de Dios, pero su pensamiento materialista los llevaba a pensar: Dios es santo, por lo menos la esencia que tenían de la divinidad. Así que nosotros en la materia estamos muy corrompidos. Dios no se relaciona con nosotros de forma directa. ¿Qué podemos hacer entonces? Disfruta de la vida, sácale provecho, la vida es corta, sácale jugo. Lo mismo que están diciendo hoy, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué creían los estoicos, hermanos? Ellos eran idealistas, tampoco negaban la presencia de Dios, hermanos, pero para ellos, con que estuvieran en armonía con todo lo demás, está excelente. El dominio de la mente con el cuerpo, la autosuficiencia, no necesitas de nadie, no necesitas a nadie, tú puedes. ¿Se da cuenta? Y vuelvo a insistir, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que ideologías que están llegando, son nuevas ideologías, no son nuevas, solo cambian de nombre, pero el pensamiento es el mismo.
¿Y qué ha llevado ese pensamiento? Bueno, a caer precisamente en esta crisis, hermanos, de identidad, porque no se identificaban con nada ni con nadie, solo con el yo. Y ellos empezaron a escuchar la predicación de Pablo y dijeron, bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Por qué? Porque sí dice aquí, que llegaron y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Todo lo que está diciendo este cuate, ¿qué es? ¿Y qué era lo que hablaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Las escrituras. Las escrituras, mostrando en las escrituras a Jesucristo. Entonces él andaba predicando las escrituras como la base fundamental de todo esto, su fe en Jesucristo. Dice otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, dice, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues ellos tenían a Zeus, tenían a Hermes, tenían a Afrodita, tenían a todos tenían ahí. Sin embargo, de repente llega un hombre y les dice, por encima de todo lo que hay, existe, visible e invisible, hay uno que es el Señor. Y es Jesús. ¿Y sabe qué? Jesús demostró quién era, tomando forma humana, llevado a la muerte y resucitado. Pues no, ¿de qué estás hablando? Decían ellos. Qué precioso esto, me encanta. Yo sí me imagino, hermanos, a los estoicos, a los epicúreos, maestros filosóficos del pensamiento. ¿Y quién es Jesús? No sabemos de Jesús. Y Pablo diciéndoles, no tienes idea de la magnitud del Señor. Porque aún con tu ideología materialista, con tu ideología idealista, necesitas a Dios. Necesitas a Jesús. Dice el versículo 19, y tomándole, mire, esto ya le dijeron, ven, te invitamos, vamos a aventarnos un tirito, como decimos en México, ¿va? Y le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, hermanos, la colina de Ares o la colina de Marte, era un lugar específico donde se reunían, le llamaban la corte de líderes, la corte de maestros. Y mínimo había 3 temas que siempre se hablaban allí, que era un tema científico, temas éticos y temas religiosos. Prácticamente este lugar para los atenienses era un santuario, un templo de sabiduría. Era más que solo un lugar, realmente tenía más empeño en cuanto a conocimiento y religión. O sea, sí había un concepto religioso para ellos al llegar a ese lugar. Y dice, queremos saber de qué es lo que estás diciendo. Tenemos necesidad, hermanos. Esto a mí me encanta. Tenemos a la cultura griega de una forma, de un concepto interesante. Pues los grandes maestros matemáticos y todo, hermanos, mediante la cultura griega. La conquista que hicieron, recordemos esto, la cultura griega, hermanos, no llegó solamente con fuego, con hierro, como lo hicieron otras culturas. La conquista que hizo Grecia fue más intelectual, hermanos. Prueba de que en tiempos del apóstol Pablo, el imperio era Roma. El imperio tenía su propio idioma, que era el latín. Pero todo lo que se hacía de manera oficial se tenía que hacer en griego. Vamos, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que el peso que tuvo la conquista griega fue histórico, hermanos. Así que cuando esto ocurre, para ellos, hermanos, siguen teniendo ese peso en conocimiento. Pero les llama la atención que aún siendo tan ágiles, tan hábiles, tuvieron que admitir que había algo que ellos desconocían. Y Pablo les dice literalmente, lo que les falta se llama Jesús. No es algo, es alguien. Mire esto. Dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? Queremos saber, les encantaba el conocimiento. Nos pone entre paréntesis Lucas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A ellos nadie les había hablado de Jesucristo. Aun cuando había una comunidad judía allí, no se les había ocurrido poder compartir, hermanos, el mensaje de las Escrituras. Digámoslo así, tal vez no predicar a Jesucristo, porque el judío ahí no creía en Jesús.
pero sí el conocimiento y temor a Dios. Sin embargo, esa comunidad judía no lo había hecho. Prueba es que para ellos esto de las escrituras, esto de las profecías, esto de las promesas del Antiguo Testamento, de los escritos, de los apóstoles, de los profetas, para ellos era nuevo. Para ellos era nuevo. Así que querían conocer, dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, imagínense a Pablo entre todos los maestros griegos con sus togas, sentados, escuchando con sabiduría, a un cristiano, no debatiendo sabiduría, a un cristiano hablando de Jesucristo. Así, puesto en pie, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. ¿Se da cuenta lo que hace Pablo? Vio, observó y se dio cuenta de la forma en la que ellos adoraban, y tenían cantidad de templos. Pero había uno en particular, con su lugar para una imagen, una esfinge, pero no había nada. Y abajo un escrito simplemente que decía, al Dios no conocido. Y Pablo dice, ni siquiera se dan cuenta que ustedes mismos, en sus prácticas, en su forma de actuar, están confesando que necesitan al Dios invisible y poderoso. En sus mismas prácticas ustedes están considerando que hay algo allá arriba que no se puede ver, que hay alguien arriba mayor que todos, pero no saben cómo acercarse. Así que dice Pablo, es a quien yo os anuncio, ese Dios que ustedes no han visto, ese Dios que no conocen, me envió a ustedes. Híjole, hermanos, imagínense esto. Tienen cantidad de dioses, pero ninguno les había dado un mensaje tan directo como el que dice Pablo: Dios me envió a ti. Por eso es importante que usted y yo, hermanos, mantengamos nuestra integridad para el Señor y aprovechemos la oportunidad. Porque tal vez esté más cerca esa persona que necesite, que está en necesidad y que tal vez le cueste incluso trabajo abrir su corazón, y que usted puede llegar y hablarle del Dios que no conoce, pero que es más real que todo lo que nosotros podemos percibir. Les explica quién es ese Dios. Miren, Él, Dios, así de sencillo, no le habla como uno, sino como el único, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esto, hermanos, va directamente a la corriente filosófica de los maestros epicúreos y estoicos. No habita en templos hechos por manos humanas, por eso no lo han visto. Y mire esto, ni es honrado por manos de hombres, no necesita que le hagan una esfinge, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él es el sustentador, Él es el proveedor, Él es. Hermanos, y aún como muy buenos religiosos, ellos sabían que a sus divinidades tenían que trasladarlas. Pablo les deja en claro, no necesita de ti. El Dios en el que yo creo, el Dios que te predico, el Dios del que te hablo, el Dios del que soy siervo, no necesita que lo cargues, no necesita que lo lleves. Él sostiene el mundo, Él formó la tierra, Él es el Señor arriba en el cielo donde está la perfección, y es el Señor aquí en la tierra. Así que no tienes ni idea de cómo es en realidad. No habita en templos hechos, no necesita oro, no necesita nada. Él es el que da.
Hermanos, este concepto que Pablo le da a estos atenienses es increíble por el concepto religioso, científico y ético que ellos manejaban. Un Dios tan personal que no podemos ver, pero que está aquí. Un Dios que ha hecho manifiesta su presencia a través de su creación. Ojo, no está diciendo Pablo, Dios es todo lo que ves. No, Dios hizo todo. De lo contrario, Dios es todo, Dios es esta creación. No, eso es panteísmo y es una herejía. Dios sostiene todo, Él creó todo, Él tiene todo en su mano, en el cielo y aquí en la tierra. Así que Dios, por eso no lo habías escuchado, no lo conoces, por eso es así. Dice después, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Mire, esto es precioso. Él es el autor de la vida. Él hizo al hombre. Venimos del mismo linaje creado por Dios. Les guste a quien les guste, le moleste a quien le moleste. Esa es la realidad. Y dice después el versículo 27, hermanos, para que busquen a Dios. Ahí es donde entra la necesidad. Ustedes ya están buscando a Dios y no se han dado cuenta. Ustedes necesitan a Dios y tal vez no lo querían aceptar. Ustedes necesitan a Dios. Ahí tienen un letrero al Dios no conocido. Le tienen un templo, le tienen un altar, pero no lo conocen. Te lo voy a presentar. Él es más grande de lo que imaginas. Y aquí vine para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando Pablo le escribe, hermanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, él describe, hermanos, que hay dos testigos con los cuales no vamos a poder hacer frente el día del juicio, que van a testiguar en contra de cada uno de nosotros si buscamos o no a Dios. Podemos decir, bueno, es que nunca tuvieron una Biblia. Nadie les habló de Cristo. Pablo dice lo mismo que está diciendo aquí cuando escribe a los romanos. Y dice que en primer lugar la creación da testimonio. La creación misma, Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que podemos darnos cuenta que hay un orden, hay algo detrás, alguien que sostiene la creación. Dice también en Romanos 1, hermanos, Pablo dice que nuestra conciencia, nuestra misma razón, hermanos, da testimonio acerca de él. Aquí le dice a los atenienses para que ustedes puedan buscar a Dios. Dios dio esa necesidad al hombre para buscarlo. ¿De qué manera lo vamos a encontrar? Simple, buscándolo. ¿Por qué? Porque no está lejos. Porque está cerca. Dios es un Dios cercano, hermanos. No tiene que estar usted mirando al cielo. ¿Será que Dios me escuche aquella vez? Porque usted puede doblar sus rodillas, bajar su rostro y pedir a Dios. Y Dios se encontrará postrado junto a usted, abrazándole, dándole ánimo, dándole amor, dándole consuelo. Porque no está lejos de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ustedes mismos, sus poetas, están confesando a Dios, pero necesitan establecer el orden de dirección hacia Dios. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, mire, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios no es como nos lo imaginamos. Ellos tenían una esfinge de Zeus, grandote, barbón, con un relámpago. ¿Qué tiene? No es un relámpago, ¿verdad? Un rayo. O un rayo en la mano, tiene un rayo en la mano y su espada. Así es el máximo de los dioses griegos. Pero Pablo les dice, Dios, el no conocido, el verdadero, el que no necesita una estatuita, Él es más allá de lo que está aquí. Dios no es como nosotros nos lo imaginamos, hermanos. Decía Billy Graham, si alguien quisiera entender eso, nos volveríamos locos. Y yo creo que sí, hermanos. Dios es más grande que todo lo que hay en la creación. Dios es más grande de lo que una persona pueda imaginar. Dios es grandioso, es majestuoso, es perfecto.
pero no piense en la perfección humana. Hoy en día la vanidad de vanidades dice, ¿verdad? Que un rostro perfecto. ¿Cómo es un rostro perfecto? ¿Cómo es una persona perfecta, verdad? Se rapa la cabeza, se deja la barba. ¡Wow! ¿Verdad? No, hermano, la perfección de Dios va más allá. Es un chiste, pues. La perfección de Dios va más allá. No es como nosotros concebimos. La perfección de Dios es única. Pero, y viene un pero, así de grande, así de maravilloso y majestuoso, dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es misericordia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué pide Dios en el corazón del hombre? Que se arrepientan. Arrepentimiento, así es, chicos, que se arrepientan. No dice, se me van y se me vuelven judíos. Órale, atenienses, para allá, todos. Que se arrepientan. Que busquen a Dios. Del que dice antes, busquen a Dios y en alguna manera palpando que tengamos un vínculo, un encuentro, una relación con Dios. Genuina. Busca que nos arrepintamos, hermanos. Pero por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Resurrección, ¿qué es eso? Dicen los atenienses. Pues aquella victoria obtenida por el Señor encarnado y divino. La forma preciosa que la divinidad hizo, la segunda persona hizo lo que el Hijo, el Verbo de Dios, hizo lo que Jesús hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y sabe qué? Nadie puede igualar la obra de Jesús. Así que los atenienses se quedan impactados ante la predicación del apóstol, porque en toda su sabiduría no sabían de Jesús. Y esta es la condición, hermanos, actual. No ha cambiado mucho. Hay muchas personas allá afuera con títulos de preparación, con grandes oportunidades, pero que caminan sin Dios. Vamos al Areópago, vamos a hablar de Jesús. ¿Qué tenemos que decir? Solo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, miren, ese pero es de asombro. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No vamos a perder tiempo. ¿Qué es eso de la resurrección? Es innovador, es nuevo. ¿Quién había oído? Usted puede ver que en el Antiguo Testamento ya había ocurrido esto, hermanos, de una forma especial. Dios lo quería hacer, pero en Cristo lo hizo de una forma perfecta. Todas las personas que Dios los levantó en el Antiguo Testamento previo a Jesús volvieron a morir. Sin embargo, Jesús se levantó en un cuerpo glorificado de una manera perfecta, sin límites, desafiando toda la naturaleza. Él estaba haciendo la primicia de la resurrección perfecta y final que solo puede otorgar Él. Así que esto conmocionó a los atenienses y se burlaban, les pareció chistoso, fantasioso, cómo un ser humano puede regresar. Y así Pablo salió del medio de ellos. Simplemente habló de Jesús, habló de la resurrección. El que va a creer, va a creer. Dice el 34, más algunos, ya quitando a los que se burlaron, ya quitando a los escépticos, dice, algunos creyeron. Recordemos dónde estaba el apóstol, en el Areópago. ¿Había gente común y corriente ahí? No. Había maestros filosóficos, maestros científicos, maestros religiosos. Y dice, algunos creyeron. ¿Y sabe qué hicieron? Juntándose con él, se fueron a agrupar. Hemos creído tus palabras, hemos creído en Jesús, y estaban juntos. Qué precioso es ese momento, hermano. Y nos da nombres, de los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Aquí es la clave, ¿se da cuenta? Sí había gente común de allí, de ese lugar, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos.
Había gente de renombre, gente importante para los atenienses, que terminó diciendo: creo en tus palabras, creo en Jesús. Así que no se canse de regalar Biblias, no se canse de mandar un mensaje en las mañanas a sus conocidos diciendo: Dios te bendiga. No se canse de sonreír. Hagámoslo, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor espera que respondamos de buena manera, de buena gana, con voluntad. ¿Sabe por qué? Porque Él ha sido bueno. Y porque ha confiado en nosotros al punto de dejarnos su palabra para creer en ella y para hablar de ella. Así que lo que tenemos, el ministerio de Pablo entre los atenienses es un desafío. Nunca se dé por vencido, porque siempre habrá un corazón en necesidad de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has concedido en esta tarde. Gracias por tu preciosa palabra, mi Dios. Amamos tu palabra y nos llevamos una muy buena lección, Señor. Queremos actuar de forma correcta, de forma prudente y salir y predicar y vivir, mi Dios. Yo sé que tú dispondrás los corazones y los oídos para que puedan ser recibida tu palabra. Nosotros tal vez no conocemos las intenciones del corazón ni la voluntad de las personas, pero sí sabemos nuestra responsabilidad. Si tú nos concedes vida esta semana, que vivamos tu palabra, mi Dios. Si tú nos has concedido vida para esta semana, que hablemos de ti, Señor. Si tú nos has concedido esta semana, que vivamos dando testimonio de Jesucristo. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada corazón presente, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se les olvide, mis hermanos, que pues les llevamos en oración, ¿verdad? Estamos a la distancia, pero les llevamos en oración. Y algo todavía también importante es que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios les bendiga.